Más de 6.000 estudiantes hacen parte de nuestra familia universitaria. Eso nos compromete a seguir creciendo y formar profesionales idóneos para el desarrollo de nuestro país. Su cobertura, calidad, investigación, desarrollo físico y tecnológico y su proyección nacional e internacional nos hacen una de las mejores de Colombia. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, hacia la excelencia académica. Continuamos con el cubrimiento especial de esta jornada académica organizada por el Plan de Estudios de Derecho para los estudiantes de este programa académico. A esta hora me acompaña el doctor Alfonso Chamier. Él es especialista en Derecho Administrativo. Doctor, bienvenido. Cuéntenos algunos de los temas que se van a tocar durante la conferencia en el día de hoy. Buenas tardes, muy amable. Sí, esta tarde vamos a tener la oportunidad de conversar, digamos, con los estudiantes sobre el tema de la teoría del caso en las técnicas del juicio oral. A raíz de la implementación ya hace 10 años del sistema penal acusatorio en Colombia, lo que cambió todo el sistema oral o el sistema escritural al sistema oral, llevó a que era necesario establecer unas técnicas para el juicio, y dentro de esas técnicas está lo que se conoce como la teoría del caso. Entonces, sobre ese tema vamos a charlar en la sesión de esta tarde. Doctor, ¿por qué es tan importante que los estudiantes o el estamento estudiantil de las universidades reciban este tipo de conferencias? Pues porque la tendencia del procesal en general en Colombia va hacia la oralidad. Ya hace muchos años se había iniciado la oralidad en el proceso laboral, el cual finalmente se quedó, se puede decir, rezagado, y como le decía, con la implementación del sistema penal acusatorio, la oralidad en el proceso penal pues hace que estas técnicas sean necesarias para el estudiante y futuro profesional del derecho. Y como le decía, con la implementación que se va haciendo de la oralidad en los otros procesos, ya se inició oralidad en el proceso administrativo, en el proceso civil, pues va a ser también muy importante que los estudiantes conozcan y practiquen sobre todo estas técnicas que llamamos actualmente técnicas del juicio oral. Al doctor Alfonso Chamier, muchas gracias por la información. Es la información que se registra desde aquí, desde la sala de audiencia. Los dejamos con unos apartes de esta importante conferencia. Eventos donde te puedes informar. Muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad que es muy grato para mí estar aquí en este salón de audiencias del Plan de Estudios de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Y quiero agradecerle tanto a la decana, a la doctora Lini Bonet, como al doctor Raúl Amaya, muy especialmente un reconocimiento para el doctor Lumar Fernando Sierra, que fue quien hizo el primer contacto para que viniéramos a conversar con ustedes. Y además del agrado de estar, me siento también muy impactado de ver una sala de audiencia de estas características. Yo, que tuve la oportunidad de ser director del Sistema Nacional de Defensoría Pública, ni la Defensoría Pública tiene esta sala de audiencia. Y en la Universidad del Magdalena, la sala de audiencias será la cuarta parte de este salón, así que
Los felicito a todos y además los invito a que con el sentido de pertenencia que los caracteriza sepan aprovechar y apreciar lo que la universidad hace para tener una infraestructura de estas características. Pero también reviste para mí una situación muy especial venir a Ocaña a dictarle una charla a los estudiantes de la universidad. Yo he venido a Ocaña con mucha frecuencia a otros menesteres y de verdad que este es uno de los más gratos, porque siempre que tengo la oportunidad de encontrarme con un grupo de estudiantes, les digo que para las personas con una trayectoria de vida como la mía, rejuvenece estar con un grupo tan joven como ustedes. Pero también para mí esto reviste un compromiso muy grande, porque de pronto se ha generado alrededor de estas conferencias unas expectativas que no sean o que de pronto no respondan a la expectativa que se ha creado, sobre todo en un tema que a mí personalmente se me ocurre debe ser un ladrillo para los estudiantes, que es este tema de la teoría del caso dentro de las técnicas de juicio oral. Y cuando uno habla o va a hablar de la teoría del caso, referida fundamentalmente a lo que es el sistema oral penal, debe empezar por llamar la atención en el sentido de que hoy, cuando la tendencia del procedimiento es hacia la oralidad, y encontramos ya oralidad en el proceso administrativo y tenemos oralidad en el proceso laboral y en el proceso civil, las técnicas de la oralidad y especialmente el tema de la teoría del caso no debería estar únicamente relacionado con el sistema penal acusatorio. Entonces, hago esta aclaración porque de pronto un número importante de ustedes no le llame la atención el área del penal. Y entonces por eso les diría que también es un poco importante conocer el tema de la teoría del caso frente a los otros procesos. Y lo digo porque cuando uno, como en mi caso, tiene la oportunidad de encontrarse con alumnos de último semestre, como ustedes escucharon, dicto la asignatura de simulación en el aula a los estudiantes de 10º semestre de la Universidad del Magdalena. Lo primero que hago es preguntarles cuál es la inclinación que tienen en las distintas áreas del derecho. Y para sorpresa siempre encuentro que el menor número se inclina por el penal. No, la mayoría se inclina por el administrativo, algunos por el civil, por el laboral. Y entonces, y eso se muestra en la Universidad del Magdalena. Hay dos grupos de 10º que ven simulación. Un grupo lo ve con un penalista que únicamente les hace ejercicio de sistema penal acusatorio, y el otro grupo lo ve conmigo y yo trato de las prácticas en las otras áreas del derecho. Entonces él tiene 10 alumnos y yo tengo 30, ¿no? Y trato entonces de que el tema no sea únicamente dirigido a los estudiantes que se inclinan por el área penal, sino también a los estudiantes de las otras áreas. Hecha esta manera como de introducción, quisiera también observar que lo que fue en su inicio el sistema penal acusatorio, que de por sí, desde que se
instauró en nuestro sistema con la ley 906 no era lo que se conoce como un sistema acusatorio puro. Como quiera que los sistemas acusatorios puros son sistemas de partes, en donde una parte acusa y la otra parte defiende y hay un juez imparcial que decide. Entre nosotros, desde el comienzo, eso no fue así, porque a la figura del sistema penal acusatorio inicialmente se le agregó, diríamos, la figura del procurador o la presencia del procurador en el sistema penal acusatorio, lo que desde el principio hizo que se desvirtuara ese sistema de partes, porque ya había un tercero interviniente que el doctor Gómez Pavalló, en su momento viceprocurador, digo yo, se iba casi que fundiendo el cerebro para encontrar cuál era la justificación de la presencia de la Procuraduría en un sistema penal acusatorio. Y concluyó diciendo era que la Procuraduría estaba allí como garantía de los derechos fundamentales. Pero resulta que en el sistema se consagraban los jueces de garantías. Los jueces de garantías que precisamente tienen como función eso, ser los garantes en el proceso de esas garantías fundamentales del procesado. Pero bueno, entonces se inició el sistema con eso, que en su momento el magistrado Yesir Ramírez resolvió diciendo es que este es un sistema acusatorio a la colombiana. Este no es un sistema acusatorio ni al estilo americano, ni al estilo europeo, sino al estilo nuestro, y entonces nosotros metimos esa figura. Más adelante, con todo el proceso de la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas, entonces también se le dio una relevancia importante a la participación de las víctimas dentro del proceso, y entonces eso termina de desvirtuarlo, no porque quisiera desconocer la importancia de la presencia de las víctimas en el proceso, sino desvirtuar la concepción de un sistema de partes, es decir, en donde hay acusador y defensor. Y hago la aclaración porque cuando vamos a hablar de teoría del caso, lo hacemos relacionado a un sistema de partes, es cómo es la teoría del caso para el fiscal y cómo la teoría del caso para la defensa. Aquí no hay teoría del caso para ninguno de los otros intervinientes, si no podemos hablar que el procurador judicial penal tenga que elaborar una teoría del caso. Él es una persona que está allí, como les dije, para supuestamente garantizar los derechos fundamentales. Ya han transcurrido una década desde la implementación del sistema penal acusatorio, y eso también ha traído como consecuencias que, como fue concebido el sistema acusatorio inicialmente, hoy tampoco se practique como fue concebido. Es decir, que el tema de la oralidad también es un tema que hoy no se cumple integralmente. Y entonces ustedes encuentran cómo los fiscales llevan las imputaciones escritas, encuentran cómo los jueces decretan recesos de días para proferir sentencia, cuando se suponía que todo se debía hacer de manera oral y en los momentos que están establecidos en la ley. Entonces, eso también hace que cuando uno va a dictar estas charlas se sienta un poco cohibido de que en la realidad está diciendo uno, y lo tengo que aclarar, que en la práctica no se cumple.
por ejemplo, se habla mucho, tengo un mosquito aquí molestándome, así que ustedes me entienden porque eso debe ser la lluvia. Por ejemplo, en los inicios del sistema acusatorio se hablaba o se habla del lenguaje no verbal, Inclusive en las primeras capacitaciones de los defensores públicos se les enseñaba, todavía se les enseña a ese lenguaje no verbal que es la expresión corporal, esto que yo estoy haciendo. En nuestro sistema, la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuando construyeron las salas de audiencia y colocaron los escritorios para las partes, fiscal y defensa, colocaron los dos cargos pegados al escritorio. Y como hay que grabar las intervenciones, entonces los jueces y magistrados no dejan que los intervinientes se paren, no dejan que los intervinientes se paren. Y entonces hasta ahí nos llega la posibilidad de la expresión corporal o del lenguaje no verbal. Lo hacíamos mejor con el doctor Jairo Claro era fiscal, y teníamos audiencias frente a los jurados. Él se ríe porque él sabe que él y yo hemos pasado por todos los códigos de procedimiento penales que han existido en Colombia. Eso se los digo para que ustedes entiendan, y entonces van a decir, bueno, y entonces ¿para qué este doctor nos va a enseñar a nosotros técnicas si va a empezar diciendo que esas? Pero no, hay una parte que sí es bien importante y que esa no necesariamente tiene que ver con la manera de usar el lenguaje no verbal o lenguaje corporal, que es lo que tiene que ver con la teoría del caso. En el sistema acusatorio es necesario que el abogado desarrolle habilidades y destrezas. ¿Y por qué decimos que en el sistema acusatorio? Porque es que en el sistema escritural todo se llevaba y se dictaba. Uno llegaba a una audiencia, cuando eliminaron las audiencias con jurado, a los juzgados, y uno lo que hacía era dictar prácticamente al secretario, y uno preparaba, si iba a solicitar que no le dictaran medida de aseguramiento, por ejemplo, al defendido, pues presentaba un estudio. Hoy no. Ustedes saben que hoy el abogado tiene que estar preparado cuando va a ir a una audiencia, desde las audiencias preliminares, llámese de legalización de captura o de formulación de imputación, y mucho más para las audiencias del juicio. Entonces, por eso se dice que el abogado tiene que desarrollar habilidades y destrezas para el juicio oral. ¿Y estas habilidades y destrezas para qué? Para persuadir al juez, para convencer al juez, para que el juez acoja la pretensión de uno y no la de la contraparte. Entonces, por eso son necesarias esas habilidades y destrezas. ¿Y cuáles son las habilidades y destrezas para la persuasión? Un buen abogado, cualquiera que sea el escenario donde se desempeñe, ya sea como funcionario público, funcionario judicial, negociador de conflictos o en el ejercicio particular, requiere, además del conocimiento sustantivo y de la capacidad de ubicar
o identificar las fuentes del derecho, habilidades y destrezas. Miren, no es suficiente tener mucho conocimiento, no es suficiente saber dónde encuentra la norma en el sistema acusatorio. Además de eso, se tienen que tener habilidades y destrezas. Esto es comparable con aquellos profesores que siempre hemos tenido, que son muy sabios, que saben mucho, pero que no saben enseñar, que no saben transmitir lo que saben. Todos los hemos tenido durante los estudios, y no solamente en derecho, en todas las disciplinas, siempre hay, ¿no?, esos profesores que llamamos ladrillos, ¿correcto? Se dice con mucha razón que no es buen profesor el que sabe mucho, pero enseña poco, o el que sabe poco y no enseña nada, sino el que sabe poco y enseña mucho, el que sabe transmitir. Y aquí valga la aclaración, yo vengo es aquí a transmitir unas técnicas que obviamente no me las inventé yo, ¿no?, sino que en la participación de todo un proceso de formación de defensores públicos para el sistema penal acusatorio, la fuimos aprendiendo, y más que aprendiendo, practicando. Entonces, por eso se dice, no es suficiente que se sepa la dogmática, lo que no quiere decir que no hay que estudiar la dogmática, ¿cierto? Porque precisamente muchos de los detractores del sistema acusatorio lo hacen diciendo que es que se dejó de lado la dogmática, que ya la dogmática no se aplica. No, sí, claro, porque eso, el conocimiento dogmático es lo que va a darle base, ¿no?, a la argumentación, que es otro de los grandes componentes y de las grandes necesidades que el abogado tiene, ¿no?, en el sistema oral, que es la capacidad argumentativa del abogado. Y por eso hoy la asignatura de argumentación jurídica se convierte también en una de las asignaturas muy importantes en los estudios de derecho. Y entonces, estas habilidades y destrezas en el escenario judicial, sobre todo en el juicio penal, son básicamente las que permiten utilizar la comunicación oral como un método efectivo de persuasión. Ya usted al juez no lo va a convencer con un alegato de 30 páginas, porque esa oportunidad no la va a tener de presentar un alegato como se hacía en el sistema escritural para que el juez lo leyera, y por lo general no lo leía, ¿cierto? No lo leía. Hoy no, hoy usted al juez lo va a convencer en el juicio, y lo va a convencer a través de esas habilidades y destrezas que le permiten transmitir oralmente lo que es la teoría del caso. Aquí vale la pena también anotar cómo en las dos partes de las que hablamos, el fiscal está obligado al inicio, es decir, en su alegato inicial, a exponer la teoría del caso. La defensa tiene la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Y en algún momento o en algún caso en específico, podrá la defensa como estrategia considerar no presentar en el alegato inicial la teoría del caso. Pero eso no quiere decir que no la tenga. Ojo, ¿cierto?
Una cosa es que la defensa no esté obligada a exponer en el alegato inicial la teoría del caso, y otra cosa es que no tenga teoría del caso. Tiene que tener teoría del caso, sino que la estrategia de acuerdo al caso es no presentarla, ¿correcto? Pero ahí no nos podemos equivocar en creer que como no tiene la obligación, entonces la defensa no hace teoría del caso, porque estaría incurriendo en gravísimo error. Para poder persuadir al juzgador y para poder utilizar sus habilidades y destrezas, el abogado debe planificar cada una de las actuaciones en el juicio, teniendo en cuenta que al juicio no se llega a saber lo que pasó, sino a probar lo que ocurrió. Y esto no lo puede lograr el abogado utilizando solo su talento intuitivo, personal y mucho menos improvisando. Y esto es uno de los aspectos bien importantes. No, el abogado no puede improvisar. Y si aquí nos estamos refiriendo al proceso penal, esto vale para todo el ejercicio profesional. El abogado nunca debe improvisar. El abogado no puede atenerse a su intuición, ¿no? Y con base en ello creer que puede adelantar exitosamente un caso. Entonces, la planificación del caso es una herramienta importantísima dentro del proceso en general y en particular en el proceso oral y en el juicio oral. Ahora, las normas y la prueba son los instrumentos para la persuasión. Y la forma como estos se lleven al juzgador para demostrarle que la versión de los hechos que se le presentan es la verdadera, es lo que constituye la habilidad y destreza para utilizar la palabra, no para el discurso o la discusión, sino para una persuasión efectiva en la que logra la percepción última del juez y que ésta corresponda con lo que hemos transmitido. Miren que esto es bien importante, y una cosa es el discurso y la discusión y otra es la persuasión, ¿no? Aquí una anécdota, doctor Claro, cuando empezábamos la implementación del sistema acusatorio y reunimos a todos los coordinadores académicos para dar una capacitación sobre el tema de la oralidad, y se hizo la diferenciación entre el discurso como tal, ¿no? El famoso discurso veintejuliero que se utilizaba en las audiencias con jurado de conciencia, en donde se hacían alegatos más especulativos que científicos. Y entonces nuestro querido amigo el doctor Ángel María Sierra, coordinador académico de Cúcuta, se rasgó las vestiduras diciendo: ¿cómo así que no puede echar un discurso? ¿Cómo le van a pedir al doctor Alfonso Chamié que no eche un discurso en una audiencia? Eso es imposible. Pues resulta que no se trata de esos discursos. Una cosa es
transmitir oralmente un conocimiento y hacer un análisis, y otra cosa es echar un discurso. También aquí, lastimosamente, ha sucedido que se dejan echar discursos. Y entonces, por eso los procesos y los juicios que estaban concebidos dentro del sistema acusatorio para que sean ágiles, rápidos, concretos, se alargan, ¿no? Y entonces encontramos juicios interminables que no se compadecen con el sistema oral penal. Ahora, la capacidad de persuasión está ligada a la credibilidad de la persona que transmite la información, a su capacidad de comunicación y a la capacidad del juzgador para asimilarla y procesarla. La credibilidad del fiscal, del defensor y de los declarantes es la que pone a prueba cada vez que un juicio se inicia. Esta credibilidad se sustenta en la confianza que se le inspira al juzgador, y para ello el abogado y el testigo deben actuar con ética, conocimiento, técnica y dinamismo. Y mire que aquí es muy importante el tema de la ética. No solo de las partes como tal, sino fundamentalmente del testigo, porque de alguna manera la credibilidad va ligada a esa ética, ¿no? En cualquier momento en que el testigo resulte sospechoso para el juzgador, se puede venir al traste todo el caso o toda la teoría del caso para la parte que asoma a ese testigo. Así sea uno, porque, y esto es de todas las épocas del proceso penal, cuando se dice que los testigos no se cuentan, sino que se pesan. No es cuántos testigos, sino la calidad del testigo. Entonces, si no hay credibilidad, esa ligera sospecha que se pueda tener frente a la credibilidad del testigo puede traer como consecuencia la pérdida de un caso. Y por eso, una de las técnicas en el juicio oral es precisamente la de la credibilidad. Cuando uno va a presentarle al juez y hacerle ver cómo ese testigo no es creíble y por qué no es creíble. Entonces, uno de los factores bien importantes para la persuasión del juzgador es la credibilidad. ¿De qué depende entonces que el abogado, al presentar su pretensión, sea convincente y logre persuadir al juez? Depende de que pueda formular una teoría del caso lógica, creíble y jurídicamente suficiente y que se pueda probar. Que pueda determinar estratégicamente el orden en que presenta sus pruebas y sus testigos en el juicio. Esto, miren que es bien importante. La manera como el abogado determine esa presentación, ese orden lógico de los testigos. Eso tampoco se puede improvisar. Solamente mediante ese análisis y mediante ese estudio y mediante esa formulación de la teoría del caso, usted puede determinar en qué orden va a presentar sus testigos. Eso no lo puede dejar usted
al azar. Eso no es que lo pueda hacer caprichosamente, ¿no?, sino que lo tiene que hacer con un orden lógico que demuestre, que señale hacia dónde va usted con el testigo, ¿no? Usted no los puede presentar de manera desordenada, y ahora que vayamos avanzando sobre el tema de la construcción de la teoría del caso, vamos a ver por qué se debe determinar el orden lógico de presentación de los testigos. Presentar una declaración inicial planteando una visión clara y completa de lo sucedido y de lo que se verá en el juicio, con el señalamiento de la prueba que acreditará los hechos en la forma que se propone. Inicialmente, cuando usted va a hacer la presentación de su teoría del caso y hace la presentación de los hechos, presenta las pruebas que corroboran que esos hechos fueron los que sucedieron, ¿no? Y cómo es que ellas van a determinar la persuasión del juez. Otro aspecto es conocer y aplicar las técnicas del interrogatorio para acreditar testigos y hacer que narre una historia convincente de acuerdo con lo que le consta de la misma. Eso, y viene a renglón seguido también conocer no solamente las técnicas del interrogatorio, sino también conocer las técnicas del contrainterrogatorio para demostrar las debilidades, intereses, errores, prejuicios y contradicciones que tenga el testigo de la contraparte. Aunque hoy no vamos a tratar el tema de interrogatorio y contrainterrogatorio, ese es tal vez, al lado de la teoría del caso, uno de los aspectos más importantes para las partes en un proceso. Conocer las técnicas de interrogar y de contrainterrogar. Y diría que es la parte más difícil del juicio, Y entonces para ello también forma parte de esa planificación. El abogado no puede llegar al juicio sin tener definido el interrogatorio que le va a hacer a sus testigos. Pero además, los testigos, dentro de una actuación completamente ética, sus testigos también tienen que saber qué es lo que usted les va a preguntar. No, usted no le puede llegar a un testigo y el testigo no sepa qué le va a preguntar a usted, porque ahí sí perdió el testigo. Pero además, usted tiene que hacer el análisis del caso para determinar cuál va a ser el contrainterrogatorio o el posible contrainterrogatorio que le van a hacer a su testigo. Usted no le puede soltar su testigo a la contraparte sin preparación, ¿no? Uno no es adivino para saber qué le van a preguntar o cómo se lo van a preguntar, pero si conoce el caso y si sabe exactamente qué va a afirmar su testigo, tiene que deducir cómo lo van a contrainterrogar. Además, que en las fórmulas o en las reglas del contrainterrogatorio está claramente establecido que no se puede contrainterrogar sino en relación con el interrogatorio, ¿correcto? Con el interrogatorio. Pero entonces,
Conocer y utilizar correctamente las técnicas del interrogatorio y del contrainterrogatorio son parte de lo que el abogado tiene que practicar para poner en uso sus habilidades y destrezas y persuadir al juzgador. Introducir oportunamente la evidencia física o material a través del testigo indicado y solicitar al juez su admisión como prueba para su valoración y utilizarla en los momentos oportunos. Eso también forma parte del estudio del caso, ¿no? Usted tiene que saber, ¿no?, cuáles son las evidencias que va a pedir se introduzcan en el juicio y a través de quién. Y en qué momento las va a utilizar. En los ejercicios de práctica que hacemos, por lo general, estos son los aspectos más complicados. Al lado del interrogatorio y el contrainterrogatorio, la introducción de las evidencias. Y cada vez que voy señalando uno, se me va presentando otro mucho más complicado. Formular y fundamentar oportunamente las objeciones. La pregunta del contrainterrogatorio a su testigo, y esta pregunta es una pregunta sugestiva o capciosa, si usted no está atento para decir objeto, pasa la pregunta y su testigo tiene que contestarla. Pero no es suficiente decir objeto sino saber por qué objeta. Porque inmediatamente el juez le dice, abogado, fundamente. Y fue que, y negada la objeción. Y para esto también, entonces, todo, miren cómo todo está interrelacionado de tal manera que usted esté tan preparado, pero igual tan atento, ¿no?, que es un ejercicio de pregunta-respuesta, de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, formular y fundamentar oportunamente una objeción. Eventos donde te puedes informar. Ahí estaba entonces la intervención del doctor Alfonso Chamié con el tema técnicas del juicio oral, teoría del caso. La siguiente es la opinión de los estudiantes frente a la importancia que se realicen este tipo de actividades durante el proceso de su formación. Eventos donde te puedes informar. Y pienso que estas conferencias son de vital importancia, ya que nos recuerdan que el derecho debe de ser dinámico, debe de ser un derecho en movimiento que acompañe a la historia en su metamorfosis. También el derecho estas conferencias nos motivan a saber de dónde venimos y para dónde vamos. Nos enseñan a crear un carácter nacional en las técnicas de juicio oral, nos enseñan que debemos tener convicción a la hora de hablar y no solo eso, sino credibilidad. En materias de contratos nos enseñan que estos deben de ser justos y el derecho en la actualidad debe de saber de dónde surge, de dónde nació, es decir, nos recuerdan la tradición jurídica del derecho. Y cada día nos enseñan a querer aprender más y más. Bueno, la importancia es indiscutible, la importancia de este tipo de actividades es lo que complementa lo que hemos aprendido en clases. Esta calidad de ponentes el día de hoy, pues lo que hacen es aumentar ese tipo de educación extracurricular, esas ganas de que nosotros sigamos aprendiendo fuera del salón de clase,
pues hoy podemos ver que es una conferencia que no fue obligatoria y que está el auditorio lleno, y lo que realmente demuestra es la necesidad que tiene la universidad de generar este tipo de espacios aún más seguido. Está bien, muy bien generada la jornada académica el día de hoy, y esperamos que siga con una intensidad incluso más fuerte el tipo de jornadas académicas. Bueno, básicamente la importancia de este tipo de actividades es el fortalecimiento de la academia y la base estructural de la carrera como tal. Con este tipo de eventos lo que buscamos es que el programa crezca de una manera que el estudiante se visione como ese estudiante que va a respaldar y a mostrar lo que se hace en las aulas magnas de esta universidad, una de las universidades más importantes del país y que esperamos se posicione internacionalmente como una de las mejores en este contexto territorial como tal. Eventos donde te puedes informar. Ahí estaba entonces la opinión de los estudiantes del Plan de Estudio de Derecho, quienes son los más interesados con este tipo de conferencias. Más adelante continuaremos con más de esta jornada académica. Hasta entonces. Si hay un evento en la universidad, recuerda que tú puedes participar. Hay un lugar donde te puedes informar. Eventos donde te puedes informar. Más de 6.000 estudiantes hacen parte de nuestra familia universitaria. Eso nos compromete a seguir creciendo y formar profesionales idóneos para el desarrollo de nuestro país. Su cobertura, calidad, investigación, desarrollo físico y tecnológico y su proyección nacional e internacional nos hacen una de las mejores de Colombia. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, hacia la excelencia académica.